Buenas noches, vamos a empezar este breve tutorial, este breve video, donde les explicaré los temas, los aspectos principales de los temas de la unidad 2 de nuestro curso Estadística Básica. Esta unidad, se denomina Representación Numérica y Gráfica de Datos. Mi nombre ya me conocen, soy Eric Gabriel de Quirós, soy su docente de la materia Estadística Básica y comencemos. La unidad 2, tenemos dos temas básicamente. Bueno, de hecho son 4 temas, 4 subtemas. Uno sería la recolección de datos, el 2.2 la organización y distribución de frecuencias, 2.3 la representación gráfica y el análisis de los datos. Ok, dentro del tema 2.2 encontramos también divididos en subtemas, que serían los datos agrupados, los no agrupados y los agrupados. Ok, y los objetivos de aprendizaje de esta unidad sería que podamos identificar algunos conceptos que se utilizan en la estadística descriptiva. También que analicemos los datos cuantitativos y cualitativos mediante la interpretación de tablas y gráficas. Ok, la estadística. Empecemos por lo general. Esto lo veíamos en la unidad 1, pero nada más a manera de recordatorio, vemos que la estadística son técnicas que se usan para describir grupos de datos y tomar decisiones en ausencia de una información completa. Para eso nos sirve, como no podemos en ocasiones analizar todo un conjunto de información que puede ser enorme, y eso provocaría que estuviéramos limitados en el análisis de una información muy grande. Por lo tanto, la podemos segmentar en pruebas, en muestras, para poder analizarla de manera más particular y poder llegar a ciertas conclusiones y en base en ellas tomar decisiones. Esta estadística se divide en dos, en la estadística descriptiva y en la estadística inferencial. La primera es la que nos interesa a nosotros, la descriptiva. Esta comprende la tabulación, esas tablas que hemos revisado durante la unidad, la representación y descripción. Entonces pueden ver, lo tabulamos, lo representamos gráficamente y luego lo podemos describir. De una serie de datos, edades, sexo, peso, kilos, depende de la información que estemos analizando, que pueden ser cuantitativos. Esto es importante. Recuerden, para analizar la información tenemos que representarla de forma cuantitativa. Por ejemplo, como la medida de la estatura, el peso de las personas, o pueden ser cualitativas también, como el sexo, el nivel socioeconómico, etc. En cambio, la estadística inferencial, esta consiste en estimar propiedades variables de una población a partir del conocimiento de una sola muestra de esa población. Está basada en la estadística descriptiva y la teoría de la probabilidad. Aquí ya incluso intervienen otros cálculos adicionales que nos dan una mejor comprensión de la muestra o de los datos analizados. Regresando a la estadística descriptiva, esta entonces con ella podemos organizar, podemos presentar e interpretar los datos. Era lo que decíamos aquí, los tabulamos, los representamos gráficamente y los describimos. Sería lo mismo, organizar, presentar e interpretar datos obtenidos de muestras tomadas de una población. Imaginémonos las matemáticas de conjuntos y subconjuntos. La recolección de datos, esta parte es importante. Se pueden hacer, bueno, antes de empezar algunas técnicas, nos dice que la recolección de datos son las personas que realizan trabajos para analizar datos acerca de un hecho o de un fenómeno. Para ello diseñan instrumentos para recolectar la información. Y esos instrumentos, pues los más conocidos son los censos, que aplican a la totalidad de los elementos de la población. Déjenme aumentar un poco el zoom para que se vea mejor. Ahí los tenemos. Los censos, decía, se aplican a la totalidad de los elementos de la población. Aquí se estudia el total de la población, no una muestra, sino la totalidad, dentro de un periodo determinado. A la totalidad se le llama universalidad, y al periodo de tiempo por medio del cual se estudian se le llama simultaneidad. Y bueno, aquí tenemos una representación de un censo. La otra técnica sería la encuesta. Esta se utiliza para recolectar información de una muestra. Vean, nosotros no estaríamos ocupando la de censos porque estaríamos analizando toda la población. En cambio, la encuesta
sí estaría más adecuada a nuestro estudio de esta unidad 2, que sería una muestra de la población, con preguntas abiertas o cerradas. Ya sabemos, preguntas abiertas pueden ser de que el encuestado conteste lo que él quiera, o cerradas por incisos, contesta si es verdadero y falso, contesta si sí o si no. En ocasiones se opta más por las encuestas cerradas porque son más fáciles de manipular. Y otro sería el experimento. Esto ya es más una cuestión científica, pero también se utiliza, por supuesto, y mucho en la estadística. Es una prueba que se realiza para determinar las características o comportamiento de un objeto o de un sujeto. Experimentar con el sentido del gusto, para saber si algo es salado o es dulce. También determinar la velocidad de la luz en el vacío, poder comprobarlo. Los experimentos, como se utilizan más para los aspectos científicos, pues parten de una hipótesis. Es una de sus características que siempre deben de cumplir. Parten de una hipótesis y se trata de comprobar o de negar esa hipótesis que se está estudiando. Así que nosotros, si ustedes se dan cuenta, estamos más en la encuesta. Censo no, porque estudia toda una población. La podríamos ocupar si nuestra población no es muy grande. Una encuesta es más adecuada a lo nuestro porque estudia una muestra, y el experimento es para cuestiones más científicas, pero cualquiera tiene que ver con la estadística descriptiva, la cual podemos recolectar los datos de esta forma. Una vez que hemos recolectado los datos, debemos organizarlos y distribuirlos en frecuencias. Con el propósito de que los datos de una muestra o población sean significativos, se realizan distribuciones de frecuencias y también de gráficas para representar esos datos. Y bueno, aquí voy a ampliar un poquito esta parte de la pantalla. Y vean aquí esta gráfica que me parece muy interesante, este dibujo que lo saqué. Toda esta presentación está basada en el recurso digital de la plataforma, en el contenido temático de la unidad 2, por si quieren revisarlo. Si ya lo han revisado, seguramente lo han podido corroborar. Bueno, vean, aquí tenemos la población, la universidad, el conjunto universal. Y luego podemos tomar una muestra de esa población a ciertos individuos. Y un individuo es parte de la muestra. Una pieza, digamos, una unidad dentro de la muestra a estudiar. Normalmente no estudiaríamos la población, estudiaríamos la muestra. Es la muestra, por lo tanto, la que la agruparíamos en datos agrupados y los no agrupados. Aquí los tenemos de forma desagrupada, pero los podemos agrupar para poderlos utilizar con frecuencias e intervalos. Esos intervalos que ya hemos podido revisar en nuestra materia. Los datos no agrupados, como decíamos, son estos que están aquí, estos bolita rojo, azul, rojo, azul, amarillo, verde, gris, están desagrupados, no están agrupados en ese momento. Hay que ocupar una técnica para ordenarlos, pero de momento podemos identificarlos así, como los datos no agrupados. Aquí los tenemos, déjenme ver, voy a hacer un poquito más pequeño el zoom. Creo que me excedí un poco. Ok, aquí parece que está mejor. Sí. Ok, ahí los tenemos. Datos no agrupados. Los datos obtenidos son muy pocos. No pasan. ¿Cuándo podemos analizar los datos cuando no están agrupados? Cuando estos datos son muy poquitos. Cuando no pasan de 30 datos. No requiere de una agrupación, no es necesario. Se ordenan los datos en orden decreciente. Aquí déjenme corregir, se ordenan los datos en orden decreciente o creciente, según lo que necesitemos, en orden decreciente o decreciente, con una técnica denominada tronco común y hoja. Eso viene en nuestro recurso digital. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra, tenemos las calificaciones de 20 personas y bueno, vean, es un total de 20 datos y están desordenadas. Lo primero que hay que hacer es ordenarlos en orden creciente o decreciente, y una vez que los tenemos ordenados, podemos separar en decenas y unidades. Vean que cada dato tiene una unidad y el segundo dígito sería representando a la decena. La unidad es el 7 en este caso, la decena es el 7 y la unidad es el 4. Si yo selecciono
La decena sería el 6, sería la decena 60, y el 8 sería la unidad, el 8. 10, 60 más 8 sería 68. Podemos separarlos entonces tomando su primer dígito, que serían las decenas, y luego tomando su segundo dígito, que serían las unidades. A eso se le llama como la técnica de gráfica de tronco y de hoja, de árbol. Y aquí lo podemos ver. Ya me moví. Aquí estoy. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta muestra que tenemos aquí de 20 personas, de las calificaciones, están dentro del rango de los 50. Ya una vez, ahorita no lo podemos identificar fácilmente porque no los tenemos ordenados, pero si los ordenáramos nos daríamos cuenta que empiezan por el dato más pequeño, es el de los 50 y el dato más grande es el de los 90. Déjenme ver, aquí está uno, el 93. Por lo tanto, tomando el primer dígito de las decenas, tendríamos que hay datos de 50, que es el 5, datos que son de 60, que son el 6, datos que son del 70, ponemos el 7, el 8 representaría el 80, y el 9 representaría el 90. Eso de aumentar el zoom me sirve por un lado, pero por el otro no tanto. Ok, déjenme adecuar un poquito esto. Ahí está, déjenme ver. Ahí lo tenemos. Ahí está, ahora sí se muestra el 9, no dejaba ver al 9, aquí está el 9, 50, 60, 70, 80 y 90. Y después las unidades. En el rango de los 50 tenemos al 52, ponemos el 2, tenemos al 57, véanlo aquí, aquí está el 7, ponemos el 7, y tenemos el 55 también, y ponemos ese 5. Lo mismo hacemos con el rango de los 60, que en los 60 tenemos el 69, ponemos el 9, tenemos el 61, aquí ponemos el 1, tenemos el 65, déjenme encontrarlo, aquí está, ponemos el 5, luego tenemos el 63 y así sucesivamente hasta llegar al 68, que es el último dato que tenemos aquí, ahí lo pueden ver. Y luego en los 70 hacemos lo mismo, tenemos el 74, ponemos el 4, tenemos el 79, busco el 79, aquí lo tenemos, véanlo, ponemos el 79, luego el 72, aquí está el 72, ponemos el 2 y así sucesivamente. En los 80 hacemos igual, vean aquí está el 84, ponemos ese 4 aquí, luego tenemos el 88, ponemos el 8 enseguida y luego tenemos el 2, buscamos el 82, aquí está, y ponemos el 2. Y lo mismo hacemos para los 90, 93. Aquí nada más tenemos un solo dato, por lo tanto nada más toca poner el 3. Y ya están ordenados. En los 50 aquí podemos ver que este árbol nos sirve, este tronco y tronco y hoja, perdón, nos sirve porque podemos ver el tronco que son el 5, 6, 7, 8, 9 y las hojas. Tenemos 5 con un 2, que sería 52, tenemos 5 con un 7, que habría un 57, un 5 con un 5, que nos indicaría que en la muestra hay un 55. Lo mismo para los 60, tenemos un 6 y sabemos que hay un 69, un 61, un 65, un 63, un 64, un 67, un 61 y un 68. Aquí de alguna manera ya los agrupamos. Aunque se siguen considerando como datos no agrupados, pues sí, ya los hemos agrupado de alguna forma. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, esa es una técnica que se utiliza para los datos no agrupados, aunque de alguna manera ya los hemos agrupado. Continuamos. Los datos agrupados. Ok, vamos a aumentar un poquito el zoom y vamos a esta parte. Nos dice, las observaciones de una muestra se agrupan en clases o intervalos de clase. Clases o intervalos de clase cuando son muy grandes, cuando son más de 30. Se sintetiza la información utilizando frecuencias para una mejor descripción de las observaciones. Y tenemos otro ejemplo, la edad de las personas. Aquí tenemos personas que aprenden a nadar en una alberca pública. Tenemos personas de 18 años hasta personas, déjenme ver el dato más grande, si lo encuentro rápidamente, parece que es de 52. El dato más grande, están en ese rango de edades y lo puedo distribuir así. Por ejemplo, tenemos personas de 7, de 52, de 7, sí, aquí está 7, no lo había visto. El dato más pequeño es el 7. Como pueden darse cuenta, primero hay que ordenarlos.
la misma técnica, de manera decreciente o de manera creciente, para identificar cuál es el dato más pequeño, identificar el dato cuál es el dato más grande. Yo había dicho que 18, pero no, ahorita que estoy revisando la tabla es el 7. Así que bueno, vamos a agruparlo. Entonces tenemos de 7, de 18, de 23, de 41, de 47 y de 52. Son todas las formas de datos que hay. Y luego buscamos la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite el 7? Esa es la frecuencia. Si yo busco el 7 en esta muestra, se repite 2 veces. Aquí encontré un 7 y voy a buscar en dónde anda el otro. Aquí está el otro. 2 veces se repitió el 7. Si busco el 18, ¿cuántas veces se repite? ¿Cuánta frecuencia? Aquí dice la tabla que 6. Buscaría un 18, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vean que sí, efectivamente se repite 6 veces. Y lo mismo hacemos con el 23, con el 41, con el 47 y el 52. En total, podemos ver que son 32 datos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 datos. Aquí lo podemos ver cuando hacemos la suma de las frecuencias. Y las sumas acumuladas es muy sencillo, porque bueno, primero tenemos el 2, es la única frecuencia que tenemos. Para el siguiente renglón, donde está el 18, tenemos que sumar el 2 anterior, más la frecuencia de ese renglón, que son 6. 6 más 2 sería 8. En el tercer renglón tomamos el dato anterior, que es 8, la frecuencia acumulada, y la sumamos con la frecuencia de este renglón, que es 8. 8 y 8 serían 16. Para el cuarto renglón tomamos la frecuencia acumulada del dato anterior, que serían 16, le sumamos la frecuencia de este renglón, que es 4, nos da 20 como frecuencia acumulada, y así sucesivamente hasta el último renglón, en donde sumamos 27, el renglón anterior, con la frecuencia del renglón vigente, que son 5, y nos da un 32. Y si se dan cuenta, la frecuencia, la sumatoria es 32, y la frecuencia acumulada del último renglón es 32. Y luego lo que hacemos para determinar la columna de frecuencia relativa es también muy sencillo. Lo que hacemos es tomar el dato de, por ejemplo, estoy en el renglón 2, en el dato 18, frecuencia 6. En ese caso yo tomo la frecuencia acumulada, que sería 8 entre 32. Podemos ver aquí el 8 que está en la tercera columna de frecuencia acumulada, y lo voy a dividir siempre entre 32. Si estoy en el renglón 1 tomaría el 2 y lo divido entre 32. Si estoy en el renglón 4 tomaría 20 y lo dividiría entre 32. Por ejemplo, veamos, voy a sacar mi calculadora, aprovechando que aquí estoy compartiéndoles la pantalla, y voy entonces a tomar el 8, este de aquí, y lo voy a dividir entre 32. Y veamos que me da 8 entre 32, me da una frecuencia de 25. Y aquí tengo, denme un momento, voy a verificar porque no me dio el resultado. Ok, creo que ya sé cuál es el problema. Sí, efectivamente, ¿saben qué? Aquí hay un error. No es 8 entre 32, déjenme corregir este error. No es 8 entre 32, voy a cambiarlo. El dato correcto sería no la tercera columna, sino la segunda, porque es frecuencia relativa, no es la acumulada. Yo estoy tomando la tercera columna, una disculpa, lo corrijo, así que denme un segundo. Va a ser... aquí lo voy a poner. Va a ser entonces, en el caso del renglón 2, tomaría 6 entre 32. ¿Ok? Ese sí es el dato correcto. Aquí lo tenemos. Y esa sería la división que yo tendría que hacer. 6, este dato de la segunda columna, es la frecuencia relativa, no la acumulada. 6 entre 32. Si quiero determinar el del primer renglón, tomaría 2 entre 32. Si quiero el del tercer renglón, tomaría 8 entre 32. Por ejemplo, hagamos otra prueba. Voy a tomar el tercer renglón. Voy a tomar el 8. El 8 y lo voy a dividir entre 32, que es el total. Y me da .25. Ahora sí, este es el correcto, .25. De hecho, me había equivocado de renglón. No era el segundo renglón, era el tercero. Pero bueno,
De todos modos, ahí está, ahí lo tenemos. Si quiero hacer una prueba más, voy a tomar el quinto renglón, que sería el 7. 3, 4, 5, tomo el 7 y lo divido entre 32 nuevamente. Recuerden, todo se divide entre 32. Y me da una frecuencia relativa de, aquí lo pueden ver, de 0.21875. O sea que es correcto. Recomiendo que estas tablas las hagan en Excel, porque si no las hacen en Excel, puede ser que los resultados no les lleguen exactos. Por ejemplo, aquí la sumatoria de las frecuencias daría la unidad. Toda la sumatoria de esas frecuencias darían la unidad, que es el equivalente al 100%. Entonces, la siguiente columna, que sería la quinta, la distribución en porcentajes, lo que haríamos es multiplicar esta frecuencia relativa por 100. Por ejemplo, voy a multiplicar este punto 21875 por 100. Denme un segundo, voy a multiplicarlo por 100 y me da 21.87. Aquí está, aquí lo estoy mostrando redondeado. Me dio 21.9 y yo lo tengo aquí en mi calculadora como 21.875. Ok, pues porque está en Excel, está redondeado, pero es esta cantidad. Y si hacen lo mismo con este, por ejemplo, vamos al renglón 1, voy a tomar 0.06250 y lo voy a multiplicar por 100. Y me da 6.25. Otra vez aquí me aparece con 6.3 porque está redondeado, pero en realidad es 6.25. Y bueno, eso es lo que tendríamos que hacer con cada renglón para convertirlo a porcentajes. Este sería en formato numérico, la columna 4. La columna 5 sería en formato de porcentajes. Si hacemos la sumatoria, nos daría el 100%. Ok, y la última columna es la distribución de porcentajes acumulados. Sería parecido a la tercera columna, a la frecuencia acumulada. Pero ahora lo que vamos a hacer es acumular los porcentajes, la columna quinta. Entonces, para ello yo tendría que primero poner el 6.3, ese 6.3, y luego para el segundo renglón tomaría el 6.3 que es del renglón anterior, y le sumo el porcentaje de esta columna, que sería la distribución de porcentajes. Le sumaría, por ejemplo, 18.8 y me daría el resultado de 25. Vean aquí como en la calculadora ya me sale un poco diferente, porque yo tomé datos cortados y en Excel son los datos exactos, así que podemos tener ciertas variaciones si lo hacemos en calculadora. El dato correcto, por supuesto, es en Excel. Y luego para el tercer renglón tomaría los 25 y le sumaría los 25 de este tercer renglón, que es la penúltima columna. Le sumo los 25 y me da 50. Llevo un error de 0.1. Para la siguiente tomo los 50 de la columna anterior, del renglón anterior, perdón, y le sumo los 12.5. Por ejemplo, si lo hago aquí, 12.5, me daría 62.5 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Con eso podemos comprobar que nuestra tabla está correcta. Tenemos la distribución de porcentaje 100, distribución de porcentajes acumulados 100 en el último renglón, y ya está. Ya tenemos entonces la agrupación de estos datos en esta tabla de frecuencias, y tenemos otra forma de agruparlos. Vamos a hacer un poquito más grande el zoom para que lo vean mejor. Ahí está, me parece que ahí se ve mejor, un poquito más grande. Ahí está. Este también es una tabla de frecuencias para datos agrupados, y aquí vamos a dividirlos en rangos. Recuerden que en esta muestra el dato más pequeño era 7 y el dato más grande era 52 de 32 datos. Entonces es lo primero que tenemos que considerar. Tenemos que tomar los rangos. El dato más pequeño son 7 y el dato más grande son 52. Hacemos una resta. A 52 lo voy a poner aquí. A 52, recuerden que está en Excel y está redondeado, así que igual y no me van a salir los datos exactos. 52 menos 7, el dato más grande con el dato más pequeño, me da una diferencia de 45. Es lo primero que tenemos que hacer, es determinar esa diferencia. ¿Cuántos intervalos queremos? ¿Cuántos intervalos queremos en nuestra tabla? Aquí, por ejemplo, en esta tabla se muestran 6. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 8. Dependiendo del tamaño de nuestra muestra, es la recomendación. No hay una regla, no hay una ley que nos diga tienen que ser 5, tienen que ser 8, tienen que ser 14. Ya depende de nosotros, de nuestras necesidades, cuáles serán los más adecuados. Se recomienda que sean de entre 6 a 10 renglones, porque ya más renglones se puede volver ya más difícil su lectura.
y también muy poquitos renglones, pues no nos daría mucha información. Así que 6 me parece que es un dato adecuado. Yo elegí 6. Ahora no me deja mostrar, espérenme, ahí está, no me dejaba mostrar la calculadora. 6, elegí, aquí le pongo elección, voy a elegir 6. Y por lo tanto, si yo tomo el rango que fueron 45, la resta de 52 menos 7, entre el número de intervalos que escogí, 6, voy a hacer esa división, 45 entre 6, me da 7.5. Entre cada dato va a haber 7.5, digamos, espacios. O intervalos, mejor dicho, la palabra correcta es intervalo. Entre dato y dato va a haber 7.5. Ok, y entonces, ¿cómo le haríamos? Empezamos del dato más pequeño, que son 7. A ese 7 le sumo el 7.5. Veamos, 7 más 7.5, que fue el que terminamos de intervalo, me daría entonces un rango de 7 a 14.5. Para el siguiente rango, este 14.5 le voy a sumar 0.1. La siguiente unidad, para que sea 14.6. Ese sería mi otro rango. Pero vean aquí, de hecho, lo que hice fue, estaba 14.5 y lo que hice fue sumarle 0.01. El siguiente dato, para que me dé 14.51, así lo teníamos, y le voy a sumar 0.01. Ahora sí, me da 0.52. 14.5 más 0.01. Ahora sí, no sé qué estaba pasando, pero algo escribí mal. Y ya está, me da el siguiente rango. Termina en 14.5 y el siguiente lo empiezo con el número inmediato, que sería 14.51. A este le sumo el 7.5, que es la división del rango. Entonces le sumo más 7.5 y me daría el otro rango, 14.51 a 22.01. A este 22.01 le voy a sumar otra vez 0.01 para empezar el siguiente rango, que sería a partir del 22.02. Ese 22.02 le sumo la división, que eran 7.5, y me da el rango ahora sí completo, 22.02 a 29.52. A este le sumo nuevamente el 0.01 para el siguiente dato, el siguiente rango, y empiezo con 29.53, le sumo la división, que es 7.5, y me da 37.03, y así hago hasta terminar los 6 intervalos. Ya tenemos, pueden verlos aquí ya de manera mejor organizada, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto en el que estábamos ahorita, el quinto y el sexto. Esos son los intervalos que voy a utilizar para realizar mi tabla. Y luego, ya que tengo mis intervalos, aquí los pongo del 1 al 6, pueden ver la primera columna, y luego los coloco en la segunda columna, el primer intervalo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Son mis intervalos, y de acuerdo a mi muestra, voy a buscar cuántos datos hay del 7 al 14.5. En esta muestra los voy a buscar y una vez que los identifique, en mi tabla los pongo. Hubo 2. Del 14.51 al 22.01, ¿cuántos hubo en mi muestra? Bueno, pues lo que hago es poner el dato. Fueron 6. En el siguiente fueron 8. En el siguiente rango fueron 0. No encontré ninguno. En el 37 a 44 hubo 4. En el 44 a 52 hubo 12. Y en total, cuando lo sumo, me da un total de 32 datos. Como pueden ver, coincide con nuestra primera tabla. 32 datos. Nos debe de coincidir. Yo hago la frecuencia acumulada. Lo mismo que hicimos en la tabla anterior. Tomo el 2. Y luego para el siguiente renglón, tomo el dato anterior más el 6. Me da 8. Para el tercer renglón tomo el dato anterior, que es 8, le sumo el 8 del renglón actual, 16. Para el siguiente tomo el dato anterior, que son 16, le sumo el actual, que es 0, me da 16. Para el siguiente tomo 16, le sumo 4, me da 20. Para el último tomo 20, le sumo el dato actual, 12, me da 32. Y así tomamos la frecuencia acumulada. Y si se dan cuenta, 32 coincide con la tercera columna, que es la sumatoria de las frecuencias, que son 32 también. Y luego hacemos lo mismo con la frecuencia relativa, exactamente lo mismo que con la tabla anterior. Por ejemplo, voy a tomar los datos de la tercera columna, la de frecuencia, y los voy a dividir todos entre 32. Por ejemplo, voy a tomar el renglón 3. Voy a el 4. Espérenme tantito, algo sucedió, no sé qué pasó. Ok, el cuarto no, porque no tenemos nada. De hecho, vean que la frecuencia es 0. Porque si yo divido 0
esta cantidad 0 entre 32, evidentemente me va a dar 0 como resultado. Vayamos al siguiente renglón, que sería el quinto. Voy a tomar la frecuencia de 4 y lo voy a dividir entre 32. Veamos, 4 entre 32 me da, aquí está, .1250, .12.5, ahí lo tenemos, y hacemos el cálculo de la frecuencia. Al final me debe dar como sumatoria la unidad. Recuerden que esto está en formato de número. Lo voy a convertir a formato de porcentaje, multiplicando cada dato .06, .18, .25, 0, .12, .37 por 100. Por ejemplo, este 125 lo multiplico por 100. Véanlo, lo voy a hacer aquí. Y me da 12.5. Este dato que vemos aquí. Ese 12.5 ya lo convertí a porcentaje. Así hagan con cada dato. .0 por 100, pues 0. .25 por 100, 25%, .18 por 100, 18%, etcétera, etcétera, y al final les va a dar una sumatoria de 100, que es el equivalente a este 1, en formato numérico y en formato de porcentaje. Ok, y luego acumulamos estos porcentajes. Bueno, pues esto es igual que en el caso anterior. Tomo 6, y luego en el renglón 2 tomo el dato anterior, que es 6.3, y le sumo 18.8, me da 25. Para el tercer renglón tomo 25, el dato anterior, le sumo el porcentaje de ese renglón, que sería 25, me da 50. Para el otro renglón tomo el dato anterior, que es 25, le sumo el dato actual, que es 0, me da 50. Para el otro renglón tomo el dato anterior, que son 50, le sumo el dato vigente, que son 12.5, me da 62.5. Para el último tomo el 62.5, le sumo el del renglón actual, que es 37.5, y me da 100. Esos 100 deben de ser igual a estos 100. A esta distribución, la sumatoria de la distribución de los porcentajes. Los acumulados deben de ser iguales. Y por último tenemos la marca de clase, que algunos alumnos en su tarea 1 de la unidad 2 se les ha olvidado incluir, o no lo han calculado adecuadamente. Esta marca de clase dice que es el punto medio, digamos que es el promedio del intervalo. Aquí tenemos los intervalos 7 a 14, 14 a 22, 22 a 29, ¿ok? El intervalo, y es el resultado de la suma de ese límite inferior y del superior. Por ejemplo, la suma del 7 más el 14 dividido entre 2, es decir, es su promedio. Sumo esos dos datos y lo divido entre 2. Por ejemplo, veamos el intervalo, la marca de clase del renglón 1. Entonces veamos, tenemos 7 más 14.5. Lo sumo y ese resultado lo divido entre 2. Entre 2. Y me da 10.75. ¿Lo vieron? Y vamos al renglón 4. Voy al renglón 4 y voy a sumar los intervalos, que es en este caso 29.53. Le sumo el 37.03 y el resultado 66.68 lo voy a dividir entre 2 y me da esa marca de clase. Revisémosla, ahí está, 33.34. Recuerden que aquí está en Excel y da datos más exactos. Aquí yo tengo datos redondeados, así en la calculadora, pero es correcto. Otra prueba más, la última. Vamos al renglón 6. Voy a sumar esos intervalos. Lo primero, 44.55, le sumo 52.05 y ese resultado lo divido entre 2 y me da un intervalo de 48, una marca de clase, perdón, de 48.3. Aquí lo podemos corroborar. ¿Eso qué es? Esa marca de clase es el promedio de este rango, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. Aquí nos da el promedio en la última columna. En el primero, por ejemplo, tenemos un dato del 7 al 14, el promedio sería 10. En el renglón 3 tenemos del 22 al 29, el promedio sería 25. Y podemos ver con este dato cuál se repite más. Por ejemplo, tenemos 12. Esta frecuencia, este último renglón 6, tenemos que 12 veces se repite y su promedio es 48.3. No 44 ni 52, no el rango sino 48.3 es su promedio. Digamos que es como su resumen, por decirlo de algún modo, lo cual nos sirve de mucho para interpretar los resultados. Ok, una disculpa, estaba revisando algo. Muy bien, como pueden darse cuenta, no es nada difícil. Esta última tabla donde agrupamos los intervalos o los rangos es prácticamente igual a la primera,
solamente que aquí se muestran de manera individual, en esta se muestran agrupados, y en la segunda gráfica incluimos la marca de clase, que sería el promedio entre los rangos, lo cual es muy bueno, muy interesante para la interpretación de nuestros resultados. Les recomiendo que esa marca de clase la utilicen en la tarea 2 de la unidad 2. Ese sería el promedio, sería como un resumen de los intervalos. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Déjenme modificar el zoom. Aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo para datos agrupados. Quería que lo resolviéramos. Esta grabación está en sustitución de la clase que hace un rato intentamos tener, pero que no pudimos tener por diferentes problemas del audio que por más que quise arreglar, pues desafortunadamente no pude arreglarlo. Así que, bueno, voy a tratar de mostrarles cómo hacer en este momento este ejercicio. ¿Cómo le haría yo para resolverlo? Como decía, quería que lo resolviéramos en clase, pero voy a tratar de resolverlo en este momento. Para ello, voy a necesitar mi blog de notas. Ahorita les digo por qué o para qué. Voy a tomar, bueno, veamos de qué trata el ejemplo. Para ilustrar la distribución de frecuencias de una muestra, esto está tomado del recurso digital de nuestra unidad 2. Bueno, continuamos. Para ilustrar la distribución de frecuencias de una muestra de datos se usará el siguiente ejemplo. El director de una consultoría en desarrollo de software desea conocer el número de incidencias en sus desarrollos reportadas durante los meses de agosto y septiembre. O sea, los problemas que hubo en el desarrollo de software en 2 meses. Para ello pide a sus empleados que le elaboren un reporte. El empleado tiene los siguientes datos y aquí le dan las incidencias que hubo día a día durante esos 2 meses. Así que lo primero que voy a hacer es copiar esta muestra. Copio las incidencias que hubo en esos 2 meses y la pego en mi blog de notas. Le cambio a que me lo muestre en forma de ajuste de línea. Ok, lo voy a hacer así. Vean cómo me lo muestra ajustado. Y lo voy a pasar a Excel. Pero antes de pasarlo a Excel tengo que quitarle las comas y se las voy a cambiar por tabulaciones. La coma y el espacio que ahorita seleccioné lo voy a cambiar para que sean tabulaciones y yo en Excel lo pueda manejar mejor, porque ya con tabulaciones me pone los datos en columnas, me los distribuye en columnas. Si los dejo con comas me los pone todo en una sola celda. Yo quiero que todo me lo ponga en diferentes columnas, cada dato en una celda, en diferentes columnas. Entonces voy a hacer esto. Copio esta coma y este espacio, le doy control R, me aparece el cuadrito de reemplazar, pego ese dato que quiero reemplazar, la coma y el espacio, y le voy a decir que me lo cambie por un espacio de tabulación. El espacio de tabulación, vean, lo voy a copiar aquí, lo pongo aquí, aquí está el espacio de tabulación, aquí está lo que quiero reemplazar, y le digo reemplaza todo. Y ya me lo reemplazó, no quedó reemplazado bien, así que lo reemplazo manualmente. Ya quedó reemplazado como tabulación. Todo está tabulado. Ahora sí puedo abrir Excel. Voy a abrir Excel en este momento. Les voy a mostrar cómo lo haría. Denme un segundo. Ahí tenemos Excel. Aquí está mi tabla de Excel. Y estos datos que ahorita tengo en mi blog de notas los copio. Los copio y los pego en Excel. Ya está, como pueden ver me los pegó todos en una celda cada dato. Cuando yo le puse tabulación en vez de comas y espacio, me lo puso así. Pero están desorganizados, no los quiero en forma horizontal, los quiero en forma vertical para poderlos organizar. Lo que hago es esto, los copio, me pongo en una celda donde los quiero pegar, le doy botón derecho del mouse y le digo pegado especial. Y luego le digo que los transponga, selecciono este check y le doy a aceptar. Y vean cómo ahora ya me los copió pero en forma vertical. Siguen desordenados, los quiero ordenar. Entonces borro este renglón que ya no me sirve, ya los tengo como los quería en forma vertical. Y ahora selecciono los datos que quiero ordenar. Selecciono todos y le digo aquí en el menú donde dice edición, hay una opción que dice ordenar y está una primera opción que dice ordenar de menor a mayor. Le digo que quiero esa opción. Y en automático ya me los ordenó de mayor a menor. De menor, perdón, a mayor. Ya los tengo de manera ascendente. Ahora voy a utilizar un formato que ya tengo prediseñado. Denme un momento. Voy a buscarlo. Espérenme tantito. Se está abriendo.
Aquí tengo un formato en Excel que ya tengo prediseñado para hacer este tipo de análisis. Véanlo, aquí está. Aquí lo tenemos. Muy bien, voy a borrar todo. Le digo aquí que lo limpie. Y aquí tengo los datos. Voy a copiar los datos que ya he ordenado. Los tengo aquí. Aquí los voy a pegar en donde está el espacio amarillo. Esto, véanlo como ya se pega de manera ordenada. Son bastantes datos. Y luego voy a ejecutar una pequeña macro para ver cómo los trabaja. Veamos si no tiene problemas mi macro. Esta macro no está bien depurada, tiene sus errores. Así que bueno, podemos tener ahí algunos problemas con la macro. Muy bien, déjenme revisar. Tenemos el dato, el primero es 20. Y aquí me puso del 20. Sí, como pueden ver, el dato más pequeño es 20. Y el dato más grande es 40, 60. 60. Bueno, mi macro, como pueden ver, no trabaja muy bien. Así que lo voy a hacer de manera semi-manual. Del 20 y luego el 35. Es más, espérenme tantito. De estos datos que yo había tomado de Excel, voy a borrar este renglón que no tiene nada. Voy a seleccionar la columna y le voy a decir que me elimine los repetidos. Aquí en el menú datos, en esta pestaña datos, hay una opción, esta, que dice quitar duplicados. Seleccioné la columna y le doy esta opción de quitar duplicados. Y luego me pide confirmación, que si quiero la columna A, le digo que sí. Y ya me quitó los duplicados. Ya todos los datos que tenemos aquí no están duplicados. Así que eso voy a hacer. Voy a copiar estos datos, me vuelvo a ir a mi formato y lo pego. Ahí está, lo tuve que hacer manual. Ahora sí, esto déjenme borrarlo, ya sale sobrando. Esa es la primera tabla de distribución de frecuencias. Ese es el número de dato. Es el número de dato. Y ya lo tenemos, 28. Vamos a verificar que sea correcto. Estoy copiando la fórmula. Parece que es correcto. Vean, tenemos 60 datos. Aparentemente, si los quisiera verificar, los puedo contar aquí. Estos que pegué, que son los datos completos, voy a seleccionar todos los que pegué. Y aquí en Excel, en la parte de abajo, me dice efectivamente que en el recuento dice que son 60. Así que sí son 60 datos. Ya estoy corroborando que mi primera tabla de frecuencias es correcta. Vean, aquí está mi tabla de frecuencia. Déjenme hacerlo más para arriba para que puedan verla mejor. En 20... En el dato 20 hay 2, en el 22 hay 2 durante todo este conjunto. Como dato 23 tenemos 1, como dato 24 hay 3, como dato 28 hay 3, como dato 35, como dato 61. Y aquí pueden ver que en la sumatoria me da 60 y aquí también me da 60. Con eso estoy corroborando que mi información es correcta. Ahí lo pueden ver, 60 contra 60, que es la tercera columna de frecuencia acumulada. La frecuencia relativa, recuerden que hago la división entre la frecuencia y entre el dato total, que son 60. Así lo hago con cada renglón. Por ejemplo, este 4 entre 60, o este renglón de aquí, tomo el 1 entre 60 y me da la frecuencia relativa. La acumulada, como ya recordarán, tomo el dato anterior y lo sumo. Voy sumando, perdón, esa es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me la salté. Vamos sumando el dato anterior con el del renglón vigente, como ya lo habíamos explicado. La frecuencia relativa ya vimos cómo, contra el total de datos. Y luego la distribución de porcentajes. Esto está en formato numérico. Para convertirlo a porcentaje lo multiplico por 100. Por ejemplo, vean, esto lo multiplico por 100. Lo multiplico por 100 y me da 8.3. Nada más que yo lo hice de otra forma, pero es lo mismo. Vean, lo multiplico por 100. Por ejemplo, lo voy a multiplicar por 100 para que vean. Y lo multiplico por 100. Lo que pasa es que lo tengo en Excel. Si ustedes se dan cuenta, no lo multipliqué por 100. Lo que hice fue tomar el dato. Hice esto. Tomé el dato, y le cambié el formato. Desde aquí le cambio el formato. Veanlo. Desde aquí, vean lo que hice. Tomo el dato. Así tal cual, hago la referencia y luego esta celda, lo que hago es cambiar el formato nada más. Le pongo en porcentaje y en automático me lo convierte a porcentaje. Si quiero le aumento el número de dígitos o lo dejo más redondeado.
Eso fue lo que hice, no lo multipliqué por 100. Si lo hacemos en forma en calculadora, en un cuaderno, sí hay que multiplicarlo por 100. Pero bueno, eso fue lo que hice, por eso no lo había multiplicado por 100. Y luego vamos acumulando estos porcentajes. Ya vimos cómo. Tomamos el dato anterior, le sumamos el del renglón vigente y vamos acumulando. Nos va a llegar a un dato de 100. Y ese también lo podemos corroborar aquí. Podemos ver que el dato acumulado 100 y la sumatoria de esta distribución de porcentajes también nos va a dar 100. Y este es el formato de porcentaje y este es el formato numérico. Como ya lo habíamos explicado, ¿vieron cómo fue muy fácil? En realidad lo que hice fue tomar estos datos. Esta es nuestra base de datos ya ordenada de manera ascendente. Luego utilicé Excel para eliminar los datos repetidos en esta columna. Los pegué en esta tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias aquí los pegué. Y luego puse una fórmula de buscar. Vean, de contar, perdón. Se llama contar sí. Le digo que cuente en este rango, en el rango de la base de datos, que cuente este dato. El dato que sea igual a G63 y en automático me encuentra cuántos datos hay con 24, hay 3, cuántos hay con 28, hay 3, cuántos hay con 31, hay 4. En fin, les recomiendo que estudien esta fórmula de contar sí. Así que es una forma de hacerlo muy fácil. Ya que lo tienen ustedes así formulado, ahora vamos a la otra tabla de frecuencias. El rango. Los rangos, déjenme actualizarlo. El rango menor es este y el rango mayor no era 35. El rango mayor era, vamos a ver el último dato de mi base de datos, era... El último dato, el más grande era 60. Aquí está. El más grande, el menor era 20 y el más grande era 60. Así que aquí lo pongo. 60 menos 20 me da una diferencia de 40. ¿Cuántos intervalos quiero? Quiero 6. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que lo vean mejor. Ahí está. El rango más grande entonces decíamos 60. El rango más pequeño 20. Determino la diferencia entre esos dos rangos. Y he seleccionado que voy a tener 6 intervalos. Podemos seleccionar 5, 8, 10, los que ustedes quieran. Y entonces ya lo que hago es hacer la división entre el rango y el intervalo. 40 entre 60 me da 6.67. Este va a ser la diferencia entre rango y rango. Y luego ya pongo los intervalos. Aquí lo hice con una fórmula de Excel para que sea más fácil. Vean cómo voy poniendo. Pongo el dato menor, le sumo la división entre un dato y otro. Y me va dando el primer rango. El segundo rango, tomo el rango anterior que es 26.67. Le sumo el 0.01 para que sea 26.68. Y le sumo en la división 6.67. Para el siguiente hago lo mismo. Tomo el último dato, 33.35, le sumo 0.01 y a ese resultado le sumo el 6.67 y me da el siguiente rango. Y así voy haciendo los rangos, hasta tener los 6. Ya que tengo los 6, aquí están mis 6 intervalos. Pongo los rangos que acabo de terminar aquí. Y luego la frecuencia. Busco de estos rangos cuánta frecuencia se repite en mi base de datos. En esta base de datos que aquí estuve colocando de los 20 hasta los 60, ahí los busco con una fórmula en Excel también. Vean mi fórmula un poquito compleja, no se las explico porque me tardaría un poco. En realidad vean, es encontrar, contar sí y extraer. Hice una combinación de varias fórmulas en Excel para que me dé en automático el rango, la frecuencia, perdón, del rango. Entonces en este rango hubo 12, en este segundo hubo 18, en el tercero hubo 15, en el quinto hubo 7, en el último hubo 5. Sumatoria son 60. Vean como si me coincide. En la tabla anterior habíamos dicho que el total eran 60. Así que está bien. Podemos corroborar que nuestra tabla es correcta. Y luego la frecuencia acumulada, recuerden, vamos acumulando, vamos sumando. Ya no la explico porque es igualita a la tabla anterior y lo que habíamos en la presentación. Y luego los porcentajes, recuerden, tomamos la frecuencia entre 60 y vamos determinando los porcentajes en formato numérico, en formato de porcentaje. En Excel pues no hay necesidad, simplemente ponemos el dato y le cambiamos el formato, como habíamos visto, le cambiamos el formato a porcentaje, no numérico, no moneda, sino porcentaje. Y ya está, me da el 100%, la sumatoria, que equivale a 1. Y luego acumulamos esos porcentajes, volvemos a hacer las sumas, como ya lo hemos visto.
Al final me tiene que dar 100, compruebo que sea correcto. Vean cómo sí me da los dos resultados con 100. Y la marca de clase, nuevamente, recuerden, hay que sumar los rangos. 20 más 26 entre 2. En la fila 3 sumo 33 más 40 entre 2. Y me van dando, y me va dando esos rangos de clase. Aquí pongo unas fórmulas de extraer, combinadas con encontrar y con largo, para que me dé en automático esos promedios de los rangos. Este dato es muy interesante porque es el promedio de cada intervalo. Aquí tenemos dos datos, dos rangos, pero aquí tenemos un rango, con dos datos, pero aquí ya me da el promedio de esos rangos. Este puede ser más fácil su lectura. Por ejemplo, si yo me voy aquí, la frecuencia que más se repite es 18. Estamos en el renglón 2, donde más se repite es 18, y el promedio sería 30. El dato sería 30 el que más se repite en promedio. Si yo busco el que menos se repite, sería el 3. Es el que menos me interesa. Si veo el que está más parejo, sería 7 y 5. Sería, digamos, la moda. En ese caso tenemos la moda, que sería un promedio de 50 y 56. Ok, pues así lo hice en Excel. Y aquí vean cómo hago la gráfica. Lo que hago es tomar tanto los datos como la frecuencia. Si yo la quiero repetir, aquí la pueden ver. Bueno, déjenme hacerlo un poquito más grande porque no se ve muy bien. Ahí la tienen. Déjenme acomodar Excel, esto de Excel. Hago más grande esto. Ahí me parece que se ve un poquito mejor. Tomé, lo importante es que vean qué columnas tomé. Tomé los rangos y tomé las frecuencias. O sea, los datos y las frecuencias. Por ejemplo, si yo volviera a hacer la gráfica, voy a quitar esta y voy a seleccionar esto. Selecciono esas dos columnas y luego me voy a insertar aquí en Excel, en la pestaña insertar, y le digo que inserte una columna de barras como esta. Pueden escoger una columna que más les guste y vean cómo en automático la columna vertical me pone las frecuencias y en la columna horizontal, el eje de las X, me pone los rangos, que son los datos. En automático así lo hace cuando yo selecciono esas dos columnas. Y ya le pueden dar forma a su gráfico. Pueden cambiar los colores, pueden cambiarle el estilo. Por ejemplo, este estilo, me gusta más este estilo, se ve un poquito mejor. O si quieren cambiarlo a este, en fin, ya ustedes deciden qué estilo les parece mejor. A mí me gusta este que tiene más contraste. Y aquí nos da esos datos, no sé qué hice. Ahí está, nos da esos datos que son bastante interesantes. Vean, el rango que más se repite efectivamente es el segundo. El rango que menos se repite es el 3, el cuarto. El cuarto es el que menos se repite. ¿Qué más? En cuanto a la moda, tenemos los últimos dos que están muy parejos. O el rango 1 con el 3 también están parejos. En fin, ahí es donde ustedes tienen que interpretar. Tienen que poner... la gráfica, recuerden, para la tarea 2, la tarea 1 y la tarea 2 no es necesaria, pero si quieren agregarla, vean que es muy fácil hacerla. Simplemente seleccionamos estas dos columnas hasta aquí, no hasta el total, sino hasta donde están los datos, y ya le dan insertar gráfica y cambian el formato de gráfica. Se recomienda esta de barras, pero pueden utilizar otra gráfica, por ejemplo esta también nos podría servir. Ahí la pueden ver, me gusta más la de barras. Ok, pero ya ustedes elijan cuál les parece mejor. Y ahí podemos interpretar la información. Fíjense en el dato que más se repite, que es el más importante para nuestra interpretación. El dato que menos se repite, el que tiene el mismo nivel, por ejemplo el 1, el rango 1 con el rango 3 tienen más o menos el mismo nivel, pero el rango 4, el 5 y el 6 también tienen un nivel más o menos parecido, que es como la moda. Y ustedes vean por qué sería importante identificar esos datos. Es lo que tienen que poner en su tarea 2 de la unidad 1. En la tarea 1 solamente tienen que agregar estos datos agrupados y los no agrupados. Muy bien, pues creo que sería todo en cuanto a este ejercicio. Espero les haya parecido interesante. Aquí lo pudimos resolver. Me tardé un poquito, me tardé unos 15 minutos más o menos, pero porque lo estuve explicando. Si ustedes lo hacen sin explicación, obviamente sería un poquito más fácil.
Y estas son las gráficas que habíamos visto cómo poderlas realizar. Ahorita me sirvió esta presentación para mostrarles las gráficas. Y bueno, tenemos varios tipos de gráficas. La que se recomienda más es el histograma, que es la que utilicé ahorita en el ejemplo que acabamos de ver en Excel. Aquí podemos ver que seleccionaríamos los datos y las frecuencias. Y en automático le damos en insertar gráfica en Excel y nos da esta gráfica y le podemos cambiar el formato a un formato mucho mejor. En el eje horizontal, como pueden ver, se representa a la variable independiente, que son los límites de clase o las fronteras, es decir, los datos, las frecuencias. Y en la línea vertical, perdón, los rangos son los datos. Y en el eje vertical, en el de las Y, están las frecuencias. Así que vemos la frecuencia, por ejemplo, del 0 al 9 en este ejemplo. Y los datos hay del 7 al 52. ¿Ok? Entonces ese sería un histograma. Y, por ejemplo, para los datos agrupados, en cuanto a los rangos, igual que en el caso anterior. Tomamos los datos, que serían los rangos, y tomamos la siguiente columna, que serían las frecuencias. En el eje vertical están las frecuencias del 0 al 14, y en el eje horizontal, en el de las X, están los datos, es decir, los rangos, del 7 al 14, del 14 al 22, del 22 al 25, etcétera, etcétera. Y aquí podemos interpretar la información. Pero hay otras formas, de acuerdo a nuestro recurso digital, de poder hacer las gráficas. Tenemos la gráfica de línea, la gráfica de barras, la distribución de frecuencias, podemos verla así, o la de la circular, que también la vimos de manera muy rápida, pero vimos cómo también podemos hacerla. Está la gráfica circular o de pastel. Y bueno, pues eso sería todo para nuestra clase del día de hoy. Una disculpa nuevamente, mañana lo intentaremos nuevamente por si quieren estar presentes, y voy a buscar una manera alternativa para poder resolver el problema por si se vuelve a presentar. Créanme que le busqué por todos los medios, intenté resolver el problema, desafortunadamente no pude. Esperemos que mañana no tenga esta situación y tengamos una clase fluida. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Este video se los voy a compartir. En este momento lo acabo de grabar, lo subo a YouTube. Va a tomarme un poquito de tiempo. Son las 8:24 aproximadamente. Como en 1 hora y media ya lo tendrán en la plataforma. Muchas gracias a todos. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que llegaran a tener respecto a estos temas de la semana 4. Hasta luego y buenas noches.